Al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis, capítulo 16. Libro de Génesis, capítulo 16. Y ahorita voy a explicar por qué vamos al libro de Génesis, ¿no? Y no al libro de Gálatas. Bien, vamos a orar, hermanos, y vamos a iniciar. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites estar aquí, Señor, y Padre, porque podemos abrir tu palabra, podemos acudir a ti, Señor, en necesidad, Señor, como decía el himno, Padre, y yo, Padre, yo ruego de tu ayuda, de tu bendición, Señor, vengo ante mis hermanos con debilidad, Señor, y Señor, yo necesito de tu ayuda para exponer tu palabra, Padre, deme palabras de gracia, palabras entendibles, Señor, y a mis hermanos también, ayúdeles a ser buenos oidores, Señor, de tu palabra para poder vivir vidas, Padre, que te agraden cada vez más, Señor. Pedimos todo esto en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, miren, el texto que sigue, estamos ahorita, nos encontramos en Gálatas 3, versículo 15, ¿ok? Pero si usted va, y se lo voy a dejar de tarea, buscar Gálatas 3, 15, se lo voy a dejar de tarea, ¿no? Buscar Gálatas 3, 15 hasta que termine el capítulo 3, se va a dar cuenta, hermano, que es un texto un poquito difícil, más difícil de los que hemos tratado anteriormente, ¿no? Entonces creo que vi necesario ir a un texto que explicara, que nos ayudara a explicar los términos, porque el pasaje de Gálatas 3 va a hablar de ratificación, va a hablar de pacto, va a hablar de promesa. Entonces quería venir a este texto, Gálatas 16, para aclarar los términos, para entender el texto de Gálatas 3. Y como vi que si venía este pasaje primero y luego el de Gálatas, nos íbamos a tardar mucho, mejor, en esta ocasión nos vamos a dedicar a aclarar. Vamos a usar el texto de Génesis 16, es decir, vamos a estar en el texto de Génesis 16. Voy a exponer Génesis 16 en esta hora y la próxima, a la luz de lo que vimos en esta ocasión, vamos a tratar de entender el texto y de aplicar el texto de Gálatas 3, ¿ok? Ahora, hermanos, mi intención con el estudio de Gálatas es que todos entiendan, todos puedan saber cómo aplicar el libro de Gálatas. Es un libro complejo, ya lo he dicho. Ahora, y una de las maneras, hermanos, que estoy haciendo estoy compilando todos mis sermones, ¿ok? Del libro de Gálatas, todos menos uno, porque en una ocasión predicó el hermano Josué por mí. Pienso escribirlo, pero todo lo que he dicho en este púlpito, hermanos, acerca del libro de Gálatas, lo tengo escrito, ¿ok? Y quisiera dárselos a ustedes. ¿Para qué? Para que lo repasaran, ¿no? Para que lo repasaran y que pueda ser de bendición eso a sus vidas. A lo mejor no entendió en una ocasión, a lo mejor se le pasó a escribir en una ocasión, ahí va a estar todo escrito, ¿ok? Ahora sí que escribo palabra por palabra, no sé por qué soy tan hermético en ese sentido, pero espero sea de bendición. Ahora, salieron aproximadamente unas 90 páginas hasta donde vamos. A mí me costaron 50 pesos. Entonces lo que voy a hacer es 50 pesos. Si usted dice, hermano, pásame el PDF, se lo paso. Si quiere que se lo imprima, 50 pesos es lo que me costó a mí. Creo que con 50 pesos podría sacarle una copia a usted. Ok, entonces ya usted me dice, hermano, me interesa y se acerca a mí. Ok, muy bien, vamos a Génesis 16, hermanos, en esta hora. Ahora sí, sin más preámbulo. Vamos a, hermanos, darle lectura, así sentados ustedes, vamos a darle lectura alternadamente y en el 16 nos unimos. Vamos a exponer todo este texto, hermanos, a ver cómo nos va, ¿no? Ok, muy bien, vamos a iniciar. Inicio yo en el versículo 1, ustedes en el 2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Respondió Abraham a Sarai, he aquí, si tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai no vivía,
Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Chur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. ¿Quién será hombre ligero? Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos los hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Jehová llamó al pozo del viviente que bebé. Y aquí está entre Cades y Bebé. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. ¿Todos juntos, hermanos? Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Si se dio cuenta, hermanos, esta es una historia, ¿no? Es una narrativa de la Biblia. Ahora, a mí me gusta, hermanos, predicar la narrativa y me gusta ver la narrativa como si fueran películas, ¿no? No sé, a lo mejor me van a predicar aquí, ¿no? Pero me gusta ver como si fueran películas, porque, hermanos, yo creo que Dios sabe lo que nos gusta a los seres humanos. Dios pudo habernos dejado un diccionario. ¿Alguna vez he iniciado un diccionario de principio a fin, hermano? Yo no. Bueno, la hermana Sandra dice yo sí, ¿no? Pero la verdad, qué feo, hermanos, leer un diccionario, ¿no? Dios pudo haber dejado, yo soy bueno, yo soy santo, yo soy justo, pero Dios decidió hablarnos con lo que nos gusta. Y aquí no le gusta historias, ¿no? Aquí no le gusta escuchar historias. Y a veces historias de amor. Hoy tenemos la historia de Ruth, ¿no? Novelas así, nos encanta. Y esta es una historia. Ahora, hermanos, las historias se pueden dividir en escenas. Y lo que voy a hacer en esta hora, hermanos, es dividir esta escena. Vamos a ver 3 escenas de la Biblia y después cómo aplicar este texto. He dividido esta historia, hermanos, en 3 escenas. En 3 escenas. En primer lugar, hermanos, una situación difícil. En segundo lugar, una mala decisión. Y en tercer lugar, como último lugar, un mensaje impactante. ¿Ok? Primera escena, una situación difícil. Segunda escena, una mala decisión. Y en tercer y último lugar, un mensaje impactante. Vamos a ver, hermanos, la primera escena de esta historia. Esta escena, hermanos, introduce el ambiente en el que se va a desarrollar esta historia. Versículo 1 dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Aquí, hermanos, nos deja ver la Biblia, hermanos, la esterilidad de Sara. Ahora, hermanos, naturalmente, no tener hijos para una mujer hebrea era una maldición. ¿Recuerdan a Ana, hermanos? ¿Cómo oraba a Dios? Y básicamente es como, ¿y cómo le decía a su esposo? Dame hijos o me muero. O sea, era una maldición de parte de Dios. Y dice un autor que para Sara era mucho peor. Si para una mujer hebrea no tener hijos era una maldición, para Sara era mucho peor. ¿Por qué? Hermanos, porque Dios le había prometido a su esposo que iba a tener un hijo. Note lo que dice Génesis 15:1. Note lo que dice Génesis 15:1 al 5. Bueno, antes de eso, hermanos. Miren, aquí se nos introduce Sara, mujer de Abraham. Abraham, hermanos, es una historia, es una figura histórica de toda la Biblia, central de toda la Biblia, ¿no? A Abraham se le hicieron promesas. Dios se le aparece a Abraham, hermanos, y la aparición de Abraham en la Biblia no es casualidad, hermano. Mire, cuando Dios crea al hombre, el hombre cae en pecado, ¿sí recuerda, verdad? Cae en pecado. Y cuando cae en pecado, Dios echa a andar el plan que él ya tenía desde la eternidad de salvar al hombre, porque él ya sabía que el hombre iba a caer, hermano. Y Dios hace una promesa en Génesis 3:15, ¿recuerda? La simiente de la mujer iba a golpear e iba a matar a la simiente de la serpiente. Y uno podría pensar, bueno, está hablando aquí de un descendiente humano. ¿Y de dónde va a venir el descendiente humano? Y es en ello que entra Abraham a la historia. Ahora, Dios hace una promesa, hace 3 promesas a Abraham. ¿Recuerdan cuáles son las promesas, hermano?
Voy a decirlas y luego las vamos a repetir todos juntos. Una familia, descendencia, una tierra y una bendición para él y una bendición para el resto de la humanidad. Vamos a repetirlo, hermanos. Una familia, una tierra y una bendición para él y para el resto de la humanidad. Fácil de aprender, ¿no? Familia, tierra y bendición. Ahora, Dios le promete esto y vuelve a reafirmar estas promesas, hermanos, en Génesis 15. Note lo que dice Génesis 15, 1 al 5. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he hecho que será, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, así las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ahora el punto es este, Dios en este pasaje, Génesis 3:15, no nomás le hace una promesa, hermanos, Dios hace un pacto con Abraham. Ahora, ¿y cómo se hacían los pactos, hermanos, en el Antiguo Testamento? Usted recordará, cuando dos personas iban a hacer un pacto, hermanos, lo que se hacía era que agarraban varios animales, sean palomas, sean becerros, no sé, ¿no? Y los partían a la mitad, que acá, ¿no? Qué macabro era la cuestión. Los partían a la mitad, ponían una mitad acá, otra 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 mitad acá. Y las dos personas que iban a hacer el pacto pasaban alrededor de los animales diciendo lo siguiente, que Jehová me haga como a estos animales si yo no cumplo el pacto que estoy haciendo con este hombre. Pronunciaban una maldición que cayera sobre ellos. Ahora, Dios en este pasaje, Génesis 15, no voy a ir a ello, pero solamente lo voy a decir. Dios le dice a Abraham, Abraham, prepárate los animales y ponlos así. Y lo curioso de este pasaje, hermanos, es que dice la Escritura que Dios hizo descender un sueño profundo sobre Abraham. ¿Y sabe quién fue el único que pasó sobre los animales? Note lo que dice versículo 17, Génesis 15, 17. Y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y luego Dios recuerda la promesa. Hermano, ¿sabe lo que Dios está haciendo en ese pasaje? Él está jurando por su propio nombre que va a cumplir la promesa hecha a Abraham. Es por eso, hermanos, que nosotros creemos que el pacto que Dios hizo con Abraham era un pacto incondicional. Hermanos, ¿qué es un pacto condicional, hermano? Por ejemplo, hermano Ortega, le voy a dar mis servicios si usted, y únicamente si usted, me paga. Es un pago condicional, es un pacto condicional. Yo voy a darme mi trabajo si usted cumple las condiciones. Hermanos, el pacto que Dios hace con Abraham es un pacto incondicional. ¿Por qué? Porque solamente Dios pasa por entre los animales, no a Abraham. Hermanos, Dios va a cumplir la promesa hecha a Abraham. Haga Abraham lo que haga. ¿Sí se ha dado cuenta, hermanos, que en el Antiguo Testamento, en Génesis, como que se enfatiza un montón los errores de la familia de Abraham y de su familia, Abraham y su familia, se enfatiza un montón, hermanos, se enfatiza que Abraham pone en peligro a su esposa en Egipto. Luego se vuelve a repetir esa misma escena con Isaac. Y uno podría pensar, ¿para qué Dios nos deja ver esto? Hermanos, ¿quién es el que falla en esa historia? ¿Abraham o el faraón? Abraham. ¿Y sobre quién se echa Dios? Sobre el faraón. ¿No se ha dado cuenta de eso? Como que Dios está diciendo, yo voy a cumplir mi pacto a Abraham. Casi, haga lo que haga. ¿Por qué? Porque Dios está muy decidido, hermanos, en cumplir el pacto a él. Ahora, la cuestión es esta. Abraham y Sara tenían que recordar que Dios les había prometido un hijo. Ahora, note, por eso les digo que a Sara, hermanos, le debía haber caído esto. O sea, si a una mujer estéril, hebrea, era una maldición, para Sara era peor. ¿Por qué? Porque Sara estaba consciente de que Dios le había prometido un hijo a su esposo
Abraham, a su esposo Abraham. Ahora, el primer versículo, hermanos, también nos introduce un personaje nuevo, ¿no? Fíjese lo que dice al final del versículo. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Ahora, hermanos, la esclavitud en el Antiguo Testamento, hermanos, Dios regula, hermanos, ciertos pecados y los pone en su ley. ¿Para qué, hermanos? Básicamente aquí el pecado de ellos no necesariamente es la esclavitud, se permitía tener esclavos. Ahora, note la segunda escena. Primera escena, ¿no? Una situación difícil. Ahora, segunda escena, hermanos, una mala decisión. El versículo 2, note lo que dice el versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ellas. Hermanos, estas palabras de Sara hacia Abraham revelan algo. Como dice el pastor, ella quería darle una ayudadita a Dios. Ahora, y aquí parece ser, porque ¿cuál es la insinuación, hermanos, de Sara a Abraham? En la antigüedad, hermanos, esto era, la práctica que ella está haciendo referencia era algo normal, era algo legal. Cuando una mujer era estéril, pero tenía una esclava, ella podía darle la esclava a su esposo para que tuviera el hijo, y si el hombre proclamaba que ese era su hijo, iba a ser un descendiente legítimo. Y si daba luz en sus piernas, iba a ser como hijo de Sara. Y muchos podrían pensar, entonces, el pecado de Abraham y de Sara era un pecado de inmoralidad. Y es lo que dicen algunos. Y sacan de este pasaje y dicen, hermanos, no sean inmorales como Abraham y Sara. Pero yo creo, hermanos, que el pecado de Abraham y de Sara no necesariamente fue la inmoralidad. No necesariamente fue la inmoralidad. Ahora, ¿cuál sí es el pecado de Abraham y de Sara? Hermanos, la incredulidad. Hermanos, el libro de Gálatas, hermanos, nos anima una y otra vez a vivir por la fe. La vida del creyente no se vive, la vida del cristiano no se vive, se inicia por la fe y continúa por las obras. La vida del cristiano debe ser una vida de fe. Y esta mujer, hermanos, no en su inmoralidad, esta mujer en su incredulidad está ideando un plan para darle una ayudadita a Dios, porque Dios al parecer se había tardado. Ahora, y uno podría pensar, entonces el pecado fue de Sara, note versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. ¿Y qué dice la última frase, hermanos? Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Es decir, esto fue un acuerdo consensuado, hermanos. Y cuando habla de llegarse y cuando habla de tomar, hace referencia al acto sexual. Esta decisión, hermanos, de Abraham y de Sara es una muestra de su incredulidad a la promesa divina. Y como todo acto, hermanos, pecaminoso de incredulidad, tuvo consecuencias. Hermanos, y es aquí yo creo que hay un principio, ¿no? No podemos esperar bendición de Dios, hermanos, donde ha habido pecado. No podemos esperar bendición de Dios donde ha habido pecado. Y esto, hermanos, nos lleva a la tercera y última escena, que va a ser la más larga, ¿no? Ok, un mensaje impactante. Versículo 4, por favor, versículo 4. Sí. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Note que esta mujer ya está embarazada, Agar, parece ser que se cumplió lo que ella quería, pero ¿cuál es el problema? Dice que Agar miraba con desprecio a su señora. Hermanos, ¿y cuál es la reacción de Sara? Note, entonces Sarai dijo a Abraham, versículo 5, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. La Nueva Traducción Viviente, hermanos, traduce esa frase como, todo esto es culpa tuya. O sea, esa es la idea. Mi afrenta sea sobre ti, todo esto es culpa tuya. Hermanos, ¿qué estaba haciendo Sara, hermanos? Sara estaba reclamándole a su esposo Abraham, básicamente por lo que habían hecho, ¿no? A Abraham, ¿y cuál es la reacción de Abraham? Note versículo 6. Y respondió Abraham a Sara, he aquí tu sierva, está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Hermanos, ¿qué está haciendo Abraham? Se está lavando las manos. ¿Y cuál es la reacción de Sara? Bueno, nota el final del versículo 5. Final del versículo 6. Sarai la afligía. Ella huyó de su
presencia. Perdón, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Ahora, hermanos, uno podría pensar, ¿era justificada la salida de Agar de su casa? Note, hermanos, que la palabra afligir hace referencia en otros pasajes. Note Génesis 15:13, por favor. Génesis 15:13. Dice, aquí se usa, hermanos, exactamente la palabra afligir en el idioma hebreo, pero haciendo referencia, note a qué, dice versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Es la misma palabra. Note, por favor, Éxodo 1. Vaya a Éxodo 1, hermanos, por favor. Éxodo 1, versículos 11 y 12. 11 y 12. Note, pero cuantos más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Sí, empecé en el 12, ¿verdad? Ok, en el 11. Entonces pusieron sobre ellos, aquí está, perdón, sobre ellos comisarios de tributos que los molestaban con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenamiento Pitón y Ramasés. Hermanos, básicamente esta palabra aflicción que se usa en Génesis 3:15 es la misma que se utiliza para describir cómo los capataces de Egipto sometían a los israelitas. Ahora, ¿se imaginan, hermano? O sea, como que está describiendo que como que Sara se le echó encima, pero se le echó encima de verdad. Y yo creo, hermanos, que Agar, la salida de Agar básicamente es justificada. Ahora, ¿para dónde agarró Agar, hermanos? Muy probablemente, hermanos, agarró para Egipto. Algunos historiadores creen que agarra para Egipto. ¿De dónde era Agar, hermanos? De Egipto. Básicamente lo más probable es que haya agarrado para casa, ¿no? Ahora, la historia se concentra después de aquí en Agar. Note versículo 7. Note versículo 7. Y la halló un ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino a Chur. Muchos creen, hermanos, por la aparición aquí del ángel de Jehová, muchos creen que esto es una teofanía en el Antiguo Testamento, es decir, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Ahora, pero note cuáles son las palabras del ángel, versículo 8. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de mi señora. Hermanos, el ángel posiblemente, el ángel ya sabía. Ahora note versículo 9. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a su señora y ponte sumisa bajo tu mano. Y uno podría pensar, no, ¿cómo? Fíjese, aquí hay una situación de riesgo, probablemente, ¿no? Agar está en riesgo en casa de su señora y el ángel le dice, devuélvete. Y uno podría pensar, pero entonces, ¿cómo Agar va a agarrar fuerzas, no, para devolverse? Yo creo, hermanos, que lo que lo impulsó a devolverse fueron las promesas. Note las promesas que el ángel le hace a Agar. Note versículo del 10 al 12, hermanos. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha dicho, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero en su mano, será contra todos, y la mano de todos contra él, y de delante de todos sus hermanos habitará. Hermanos, se le hace una promesa. Y es una promesa pues de bendición para ella. Porque hermanos, recuerdan que les dije, cuando hay pecado, hermanos, no debemos esperar necesariamente la bendición de Dios. ¿Por qué? Hermanos, los descendientes de Ismael son los árabes. Una nación, hermanos, gente que ha afligido, gente que ha sido muy de estorbo, hermanos, para el pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel sigue pagando en un sentido las consecuencias de este acto, ¿no? Pero note que la promesa a Agar, note cómo reacciona Agar ante las promesas, hermanos. Aquí se enfatiza por lo menos dos nombres. Y hay un juego de palabra aquí con los nombres. Note cómo se va a llamar el hijo de Agar. Se va a llamar Ismael. ¿Qué significa Ismael, hermanos? Ismael significa Dios oye. Dios oye.
y al pozo que estaba ahí junto al, cuando el ángel cuando el ángel la encuentra, le llama pozo del viviente que me ve, donde está haciendo referencia básicamente a la omnisciencia de Dios. Hermanos, la historia nos dice que Agar se devuelve. Hermanos, estos nombres, sin lugar a duda, fueron muy impactantes para Agar. Pero ¿sabe para quién ha de haber sido más impactantes, hermanos? Para el mismo Abraham. Hermanos, imagínense su pecado, ¿no? De incredulidad. Y ellos están viendo crecer, hermanos, a un niño que se llama Dios oye. Básicamente, hermanos, estos nombres eran un recordatorio a Abraham, hermanos, de que Dios seguía pendiente de sus promesas. O sea, ese es el punto de este pasaje. Ellos nunca debieron, hermanos, y a pesar del tiempo, porque el pasaje dice que habían pasado 10 años desde que Dios les había prometido, hermanos. Imagínense, o sea, nosotros le pedimos algo a Dios y no, pues queremos que sea inmediatamente, ¿no? Pero ellos pasaron 10 años, hermanos. Yo creo que este fue como un empujoncito de Dios, ¿no? Para que creyeran. ¿Por qué? ¿Sabe cuántos años más pasaron, hermanos, para que Dios les cumpliera el hijo con Isaac? 10 años más. 20 años más, hermanos, para cumplirle la promesa. Pero el punto es este, hermanos, lo que Abraham y Sara necesitaban eran ponerse a meditar en la persona de Dios y en sus promesas. Y eso nos lleva a pensar en algo, hermanos, que como creyentes nosotros necesitamos vivir una vida de fe. ¿Y a qué me refiero, hermanos, cuando digo una vida de fe? ¿Qué significa fe, hermanos? Fe significa básicamente confianza. Fe significa confianza. Si nos ponemos, hermanos, a meditar en el libro de Gálatas, hermanos, nos daremos cuenta que el pecado que Gálatas va a enfatizar, hermanos, es el pecado de la incredulidad. Hermanos, este pecado, hermanos, nos puede hacer perder oportunidades que el Señor nos da para confiar en Él. Y con cuánta, hermanos, facilidad nosotros podemos caer, hermanos, en este pecado de la incredulidad. Hermanos, se requiere fe para obedecer los mandamientos de Dios. Se requiere confiar en Dios para obedecer los mandamientos de Dios. Y no necesariamente como impulsarme. Hermanos, piense, estaba pensando en este ejemplo, como me encuentro una billetera tirada en la calle, ¿no? El punto es este, veo de quién es, a lo mejor es de un hermano, a lo mejor es de otra persona. Hermanos, se requiere fe, se requiere confiar en la promesa de la provisión de Dios, hermanos, para devolver la billetera. Podríamos decir, a veces se piensa, ¿no? Carnalmente, ay, Dios proveyó, la bendición de Dios. Pero la cuestión es esta, hermanos, Dios dice, no robarás, no robarás. Pero la cuestión, el punto es este, se requiere fe para devolver. Hermanos, se requiere fe, hermanos, para no pecar. Se requiere fe para no pecar, hermanos. Miren, Dios, hermanos, promete en su palabra que hay gozo en la santidad y en Él. Pero ¿sabe cuando pecamos? ¿Sabe, hermano, que toda raíz de pecado es incredulidad? Porque cuando yo peco, hermano, le estoy creyendo más al pecado. Porque el pecado, ¿sabe qué es lo que promete? El pecado promete placer. El pecado promete gozo. El pecado promete deleitarse. Y cuando usted y yo caemos, sí nos deleitamos, pero no le estamos creyendo a Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios promete es un gozo superior, hermanos. Se requiere fe para dejar de pecar. Hermanos, se requiere fe. ¿Sabe para qué? Se requiere fe para venir a la iglesia, hermanos. Y más en estos tiempos de COVID, ¿no? Yo antes ponía el ejemplo, hermanos, de mi abuela. Yo antes ponía el ejemplo de mi abuela cuando predicaba acerca de este pasaje de vivir por la fe. Hermanos, mi abuela no salía de su casa, hermanos, sin los 1000 candados que le ponía a la casa. Me parecía almoloya yo le decía, parece la almoloya de Guaymas, la casa de mi abuela. ¿Por qué? Hermanos, ¿qué dice tanto? ¿No? La cuestión es esta, hermanos, salir de la casa es un riesgo, hermanos. A nosotros nos gusta ser personas que tienen las situaciones en las manos.
Yo ahorita compartía con un muchacho del centro, me dice el muchacho, hermano, todo está bien, estoy bien. Y yo le digo, tienes que preguntarte de dónde viene tu descanso y de dónde viene tu gozo y de dónde viene tu paz. Porque si tu paz no viene de las Señor y sus promesas, estás confiando en las circunstancias. Pero la cuestión es esta, hermanos, si mi paz, si mi felicidad, si mi gozo viene de las circunstancias, ¿sabes cómo voy a estar? Como un sub y baja. Un día bien, un día mal, un día bien, un día mal, un día bien, un día mal, un día bien, un día mal. Hermanos, necesito descansar en sus promesas. Y para eso, hermanos, se requiere fe. Hermanos, se requiere fe para ir al Señor y pedirle perdón. Se requiere fe. Hace un muchacho me decía en el centro, hermano, Dios me perdona aunque haya matado. Y hermanos, le costó trabajo pedirle al Señor. ¿Por qué? Porque él en su incredulidad no podía creer que Dios pudiera perdonar a alguien que haya matado. Hermanos, se requiere fe. Hermanos, a veces en el centro de rehabilitación yo les digo, muchachos, tenemos razones para colgarnos todos. La verdad, tenemos razones, hermanos, para colgarnos. Pero la cuestión es esta, pero tenemos un Dios grande. Hermanos, se requiere fe para vivir la vida cristiana. Se requiere fe para vivir la vida cristiana, hermanos, se requiere fe para crecer. Amén. A veces, hermanos, las cosas sencillas no funcionan. Siéndole muy sincero, a veces leemos la Biblia una vez, oramos una vez y vemos que no hay resultado y somos tentados a dejarlo. Y a veces, no a veces, es necesaria la fe para continuar leyendo, para continuar orando, a pesar de que no se ve absolutamente nada. Se requiere mucha fe, hermanos. Y de este texto, hermanos, quisiera mostrar algunas aplicaciones. ¿Qué poder hacer, hermanos, para vivir, vamos en pocas palabras, para vivir una vida de fe? ¿Y qué quiero sacar de este texto? ¿Ok? Para empezar, hermanos, necesitamos meditar en la persona de Dios. Hermanos, si hay algo enfático en este texto, son los nombres de Dios. Dios ve y Dios oye. Hermanos, nosotros no vamos a cimentar confianza en Dios a menos que lo conozcamos. Y específicamente, hay un hermano que dice, el otro día alguien me lo recordaba, el hermano decía, hermano, a ver, ¿le has dicho a los hermanos de tu iglesia que te digan cuáles son los atributos de Dios? Hermano, y que te definan cada atributo de Dios. Hermanos, a veces, y yo sé, aquí hay gente con mucho conocimiento y tenemos mucho conocimiento en nuestra cabeza, pero la cuestión es esta, yo le pregunto, hermano, ¿sabe quién es Dios de manera específica? Y a veces se requiere, hermanos, meterse a la Biblia, meterse a estudiar, hermanos, al Señor. Ahorita voy a poner una ilustración en cuanto a eso. Necesitamos aprender acerca de su poder, necesitamos aprender acerca de su amor. Hermanos, necesitamos aprender acerca de su justicia. A veces como creo, no, es que Dios no puede castigarme, Dios no puede disciplinarme, hermanos. Eso es lo que enseña la Biblia. No, la Biblia dice que Dios es un Dios disciplinador. ¿Y sabe por qué Dios es un Dios disciplinador? Porque ama a sus hijos, dice Hebreos. Ahora, en segundo lugar, hermanos, necesitamos leer, memorizar y meditar en las promesas de Dios. Hermanos, nota el contraste en este pasaje, hermano. La incredulidad de Sarai y de Abraham y la fe, hermanos, de una esclava egipcia que se devolvió a la casa de su sierva a la casa de su ama, a pesar de que corría un riesgo, hermanos, porque estaba siendo impulsada por la promesa. La promesa aún impía, hermanos, pero es una promesa. Note que, bueno, yo podría decir que cachetadón, hermanos, a Abraham y a Sara, que eran los receptores del pacto. Hermanos, necesitamos aprender a orar las promesas de Dios. Porque a veces oramos, pero oramos cosas que Dios no prometió. Oramos cosas que Dios no prometió. Es que Dios no me cumple. Pues Dios no te cumple porque no estás orando algo que Él prometió. Hermanos, hay una promesa que a mí me impacta mucho de la Biblia, hermanos, que cuando la entendí fue así como de, ya no tengo derecho a quejarme. Ahora, ¿qué promesa? Romanos 8:28. Amén. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese pasaje, hermanos, se saca mucho de contexto regularmente. Porque lo que ese pasaje está diciendo no es que Dios me va a quitar la situación.
No está diciendo que Dios va a mejorar mis circunstancias. No está diciendo que Dios me va a quitar la enfermedad. No está diciendo que Dios me va a dar dinero. Hermanos, alguien se puede morir en una situación bien tremenda confiando en ese pasaje y nosotros decir, entonces Dios falló. Porque ha habido situaciones así, hermanos, donde una hermana, un hermano está ore, confiando en esa promesa y al final de cuentas Dios no hizo nada. La cuestión es esta, tenemos que entender qué es lo que Dios está prometiendo en ese pasaje. ¿Qué está prometiendo? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, ¿qué es esto? El bien. El bien es conforme a los que su propósito son llamados. Siguiente versículo. A los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Indican propósito. Fuésemos hechos a imagen y semejanza de Él. El punto es este, el bien es conforme al propósito. ¿Sabe lo que está diciendo ese pasaje? Que todo lo que me pasa en la vida me ayuda a ser como Cristo. Amén. Hermano, Dios no me promete cambiar mis circunstancias. Dios promete usar cada situación que me pasa. Hermanos, cuando me falta dinero, cuando me falta comida, cuando estoy sin salud, Dios promete usar eso. ¿Sabe para qué? Para ser más como Cristo. Y el punto es este, que para orar así, ¿sabe lo que necesito? Conocer bien lo que Dios me ha prometido. Para tener seguridad de que Dios va a contestar. Me acuerdo, hermanos, muchísimo del profeta Daniel en Daniel 9. ¿Se acuerda cómo ora Daniel, hermanos, en Daniel 9? Él está orando, Señor, cumple tu promesa, porque tú dijiste 70 años, ¿verdad? 70 años. Sí, 700, estoy tentado de decir 700. Señor, 70 años, Señor, 70 años, Señor, 70 años. Y parece hasta como que le está reclamando al Señor, está confesando su pecado y como que le está reclamando al Señor. ¿Y con qué de nuevo se atreve a orar este Daniel? Porque está orando algo que Dios ya había prometido. Hermanos, quiero orar con tal convicción, con la seguridad de que Dios va a contestar, hermanos. Lea, memorice y medite, ore, hermanos, las promesas de Dios. En tercer lugar, hermanos, hay que orar, hermanos, que Dios nos ayude con nuestra incredulidad. Y un pasaje, hermanos, que va a ayudar un montón con eso. ¿Sabe cuál es? Hebreos. Vaya a Hebreos, hermanos, nada más. Un momentito allá. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Esto me lo enseñó el hermano José. me gustó mucho este detalle que me comentó el otro día. Dice Hebreos capítulo 12, hermanos. El capítulo 11, hermanos, nos muestra la lista de los héroes de la fe, ¿no? De los héroes de la fe. Ellos vivieron por la fe. Y aquí nos está mostrando el ejemplo perfecto, el Señor Jesucristo. Note versículo 1, perdón. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran número de testigos, desde el pasaje 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice aquí que un requisito para correr la carrera sí es despojarnos del pecado, pero dice, corramos con paciencia. Y esa palabra, hermanos, yo no la entendía antes, porque yo pensaba que paciencia era lentitud. Yo tenía un amigo, hermanos, en el instituto, que era lento, pero lento, así. Yo le decía turbo, hermanos, le decía turbo al hermano porque era lento. Y íbamos a salir y, ay, con toda la paciencia del mundo. Y todo el mundo decía, es que él es muy paciente. Decía, no, pues yo nunca voy a ser tan paciente como él porque no soy tan lento como él, ¿no? Pero ¿sabe lo que significa paciencia en este pasaje, hermanos? Resistencia. Aguantar, hermanos. Perseverancia, y es un buen requisito, hermanos, para vivir una vida de fe. Porque como le digo, 20 años pasaron y transcurrieron para que Dios cumpliera su promesa a Abraham, pero la cumplió. Ahora, y quisiera concluir con esto, porque ya se me acabó el tiempo. Hermanos, ¿qué tal si usted me dice, hermano Dalet, es que yo no tengo una fe tan grande? Hermano, es que yo tengo una fe tan débil, soy tan débil en la fe, hermanos. Permítanme compartir una historia, una ilustración que escuché, hermanos, y espero que esto sea de ayuda, hermanos, si usted está batallando con este asunto de la fe. En el sentido, hermanos, que yo no puedo obedecer tanto a Dios porque tengo una fe muy débil, mi fe no es tan fuerte. Y usted me dice, hermano, necesito fortalecer mi fe. ¿Cómo puedo fortalecer mi fe? Hermanos, uno de los grandes estudiosos de la Biblia, hermanos, fue Robert Louis Dabney.
En los últimos años de su vida, hermanos, Daphne, un gran teólogo, quedó ciego y en mucha debilidad. Y sabiendo, hermanos, que le quedaban poco tiempo de vida, Daphne le escribió una carta a otro teólogo muy famoso de la Biblia, amigo suyo, Clement Reed Bond, preguntándose él, Daphne, a Bond, en esa carta, si él tendría una fe lo suficientemente fuerte cuando tendría que enfrentarse con la muerte. Te está preguntándole, amigo, ¿tú crees que yo podría tener una fe tan grande como para enfrentarme a la muerte? Bond le respondió de una forma, dice un hermano, muy bíblica y con un corazón muy pastoral a la vez, preguntándole a Daphne, ¿qué haría un viajero si llegara a un abismo sobre el cual se extiende un puente? Y esa es la pregunta. Un viajero se encuentra con un abismo y en el abismo se extiende un puente. Le pregunta a él, ¿qué haría? Esto es lo que le responde. ¿Qué hace este viajero para cultivar confianza en el puente? Porque necesita confianza en el puente, no necesita fe en el puente. Dice él, revisa el puente. Se inclina y examina el puente. Él no se para sobre su cabeza, dejando que sus pensamientos giren sobre su mente, a ver si él tiene la confianza suficiente para cruzar el puente. Dice Daphne, ¿qué es lo que necesito yo para poder fortalecer mi fe en el puente? No es pensar, ¿tendré la fe suficiente para cruzar el puente? No, es examinar el puente, es agacharme y ver si el puente es lo demasiado duro. Dice él, ¿cómo hace que crezca su fe? Sigue examinando el puente. Ahora, dice él, mi querido amigo, deja que tu fe se encargue de tu fe por un tiempo. Y tú solamente piensa solamente en aquel en quien se te ha de concedido poner tu confianza. Piensa en el poder del Maestro, piensa en su amor, piensa en lo interesado que Él está en el alma que le busca y que no se consuela hasta que lo encuentra. Piensa en lo que Él ha hecho, piensa en su obra, porque su sangre es más poderosa que todos los pecados de todos los pecadores que hayan existido. A fin de cuentas, hermanos, el gran estudioso de la Biblia, hermanos, como lo era Daphne, dice él, a fin de cuentas, el gran estudioso de la Biblia es como cualquier otro de los hijos de Dios. Y escuchar el sencillo evangelio es tan necesario para su consuelo como lo es para la criada que ordeña la vaca y para el joven que ara la tierra. Que Dios te ayude, que Dios te dé gracia, mi amigo, no para poner demasiado énfasis en tu fe, sino para aferrarte al fundamento de tu confianza. Cristo, su obra y todas sus promesas que son suficientes para ser el refugio de todo pecador. La fe es solo el ojo para verlo. He orado para que Dios calme tu dolor mientras avanzas y te permita ver el gozo del evangelio en cada paso. Adiós, Dios esté contigo conforme a su voluntad y piensa en el puente. Hermanos, ¿qué necesito hacer para fortalecer mi fe? Hermanos, necesitamos contemplar a nuestro Dios con los ojos de la fe, meditar en sus promesas. Vamos a terminar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre. Te doy gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Padre, tú no nos has dejado, Señor, sin evidencia. Tú nos has dejado, Padre, tu palabra. Tú no nos pides, Padre, creer en ti sin tener evidencia de quién eres tú, Señor. Tenemos tu palabra entera, Señor, para poder conocerte. Tenemos tus promesas grandiosas, Señor, para poder fortalecer nuestra fe, Señor. Padre, guárdenos de este pecado que a veces nos asedia, Padre, que yo creo, Señor, que es la base de todo pecado, la incredulidad. Señor, ayúdenos a creerte que hay más gozo, Señor, en la santidad. Ayúdanos a creerte que hay más gozo, Señor, en obedecerte. Ayúdanos a creerte que hay más gozo, Señor, en una relación contigo, Padre, que con el pecado, Señor. Padre, guárdenos de este pecado. Señor, ayúdanos a contemplarte cada vez más y más. Y ayúdanos a apreciar tus promesas, Señor, para aferrarnos a ti, Dios, y que nuestra fe en ti crezca, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos. Padre, síganos ayudando en el tiempo
de la predicación los miércoles, Señor, en el libro de Gálatas, Padre. Yo creo que era necesario, Padre, entender algunas cuestiones. Padre, lo que tú prometiste a Abraham en el pacto y todo eso, Señor, Padre, síganos ayudando, Padre, a hacer de bendición a la iglesia, seguir estudiando tu palabra, Señor, en el libro de Gálatas, y gracias porque, Padre, sí, sí, sin duda, tú has hablado a mi vida, Padre, y yo anhelo, Padre, que usted haya hablado a la vida de mis hermanos. Pedimos todo esto, Señor, lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.